Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Espero estén bien. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Creo que fácil, un mes, unas 4 clases, 5 clases. Vamos a estar hablando de los últimos tiempos, como está acá en la pantalla. Vamos a estar hablando de lo que el Señor está preparando y lo que está sucediendo hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un momentico mientras que la gente se puede conectar y para que no pierdan clases. Señor, gracias porque tú eres hermoso y gracias, Señor, porque disponemos nuestros corazones a ti, Señor, y te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos des la luz para poder entender tu palabra, Señor, y tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a empezar a hablar de los últimos tiempos. Entonces, para eso vamos a estudiar algo que se llama escatología. Ahí me regañan que le falta la tilde a la I, que le falta la tilde al otro lado. Ah, bueno, ok, después se las colocamos. Pero escatología es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de todo lo que ese estudio de las cosas que están por venir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a empezar una serie de temas, vamos a estar hablando de algo muy importante que son las 70 semanas de David. Después vamos a entrar en la última semana y vamos a estar hablando de Apocalipsis. Entonces, para eso vamos a entender esto de las últimas semanas de Daniel. Es que David, dije yo, las últimas semanas de Daniel, ¿de acuerdo? Esta profecía es muy importante porque es el eje para que se pueda entender todas las profecías de la Biblia. Es como la columna vertebral de las profecías bíblicas. ¿De acuerdo? Tenemos una ventaja en esta profecía que se ha realizado y se ha llevado a cabo la mayoría de las semanas que habla acá Daniel. Entonces, vamos a leer este capítulo, vamos a leer Daniel 9, 24 al 27 para empezar. ¿De acuerdo? Un periodo de 70 semanas, fíjense que en la versión Reina Valera dice de semanas. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escuche y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles fuertes, densas, defensas fuertes y fuertes defensas y a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llega con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Yo les dije que nosotros estamos leyendo acá, dice conjuntos de 7, en las otras traducciones dicen 60 semanas, 70 semanas, pues, una semana, es lo que habla y acá habla de periodos de 7, porque realmente en el hebreo no está semanas. En el hebreo sencillamente dice conjuntos de 7. Y se está refiriendo a años. La Biblia para los judíos ya lo había tocado en otros puntos, entonces ellos entendían que estaba hablando de años. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algo acá que es importante. En Daniel capítulo 1, del 1 al 19, él está haciendo algo que es toda la oración de Daniel por su pueblo. Entonces Daniel llega, puse Daniel 1, Daniel 9, perdón, ahí no es Daniel 1, sino Daniel 9. Daniel se da cuenta que se ha cumplido un tiempo y empieza a orar por su pueblo, y eso es todo lo que dice acá en el capítulo, ustedes lo leen, dice oración de Daniel por su pueblo, y donde dice, Señor, perdónanos, cometimos errores, Señor, ya ha llegado el tiempo, porque Daniel se da cuenta que la profecía del cautiverio que ellos tenían, faltaban solamente 3 años para que se cumpliese, ¿de acuerdo? Ya llevaban 67 años de cautiverio porque el castigo de Dios al pueblo de Israel fueron 70 años de cautiverio. Ahora más adelante vamos a estar viendo por qué. Hay que entender este contexto para ver la profecía de las 70 semanas y poder entenderlas.
¿de acuerdo? Entonces dice que ya llevan 67 años, le faltaban 3 años de cautiverio y la Biblia es muy específica en esos tiempos y ahora vamos a ir entendiendo por qué a medida que veamos. Porque él está diciendo en tal fecha, cuando estaba el rey Darío, en el primer año del rey Darío. Entonces da fechas muy exactas para que podamos entender. Algo importante de esta profecía de las 70 semanas es que literalmente se cumplió, o sea, los tiempos fueron literalmente cumplidos y se pueden ver con exactitud. Entonces es una profecía muy concreta para poder entenderla. En el año 605 a.C. fue la primera incursión babilónica contra Israel, ¿de acuerdo? Entonces en esta incursión, ahí lo encuentran en Daniel capítulo 1, es cuando Nabucodonosor toma cautivos y se los lleva y se lleva precisamente a Daniel y muchas otras personas. Y este es el primer año donde empezó esta incursiones contra Israel. En el año 597 viene la segunda incursión y es donde ustedes encuentran el profeta Ezequiel, es deportado. Todo el libro de Ezequiel ustedes lo van leyendo y van a encontrar que Ezequiel al final es deportado en los últimos capítulos, él es deportado a Babilonia y es llevado cautivo, ¿de acuerdo? Entonces seguimos ahí, eso fue en el año 597 y después en el año 586 es la tercera y última incursión donde es destruido el templo, ¿de acuerdo? Entonces ya en el año 586 es destruido el templo de Jerusalén, el templo de Salomón es destruido, después lo tienen que reconstruir antes de que Cristo viniera. La reconstrucción duró como 80, 86 años, empezó 20 años antes de Cristo, para que después fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, esta es la destrucción del templo de Salomón. Destruyeron el templo y se llevaron cautivos a todos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo puse 605 menos 70 años, son 535 años. O sea, miren que estábamos hablando que Daniel estaba ahí pendiente y ya en el año 535 es que se iba a acabar los 70 años de cautiverio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá en el año 535 está el primer contingente que regresa a Jerusalén. Dijimos que en el año 535 se cumplían las 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces acá está. En el año 535 es el primer contingente regresa a Jerusalén con Zorobabel y Josué, autorizado por Ciro, rey de Persia. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde nosotros lo vemos. Ustedes van a ver y van a leer y van a encontrar cómo Zorobabel regresa con Josué, y Dios les habla y ellos empiezan a reconstruir el templo, ¿de acuerdo? Ellos tienen orden para reconstruir el templo y eso es lo que empiezan a hacer. O sea, Dios terminó esos 70 años de cautiverio en ese tiempo preciso, ¿de acuerdo? Sigamos acá. Babilonia cae en el año 539, eso lo vemos en Daniel 5, ¿sí? Que es cuando el rey Belsasar está ahí y ve una escritura en la pared que aparece un ángel y escribe Mene Mene Tekel Uparsin, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra Mene Mene Tekel Uparsin dice Dios ha probado, te ha encontrado falso y ha sido quitado tu reino. Y ese mismo día es asesinado, es muerto, ¿sí? El rey Belsasar y llega y entra ya el imperio persa, empiezan a tomar control de Babilonia, ¿de acuerdo? Que ahí es donde después ya empezamos a ver que empieza a hablar Daniel en el versículo 1 de Daniel 9, acuérdense que no es Daniel 1 sino Daniel 9, en el versículo 1 dice, en el año primero de Darío, eso fue el año 538 antes de Cristo, o sea, faltaban 3 años, en el 535 es cuando empiezan a regresarse, y por eso es que Daniel empieza a orar, acá en este pasaje empieza a orar, Señor, perdónanos, hemos cometido errores, Señor, de misericordia, Señor, vuélvenos a bendecir. Y en este mismo capítulo es donde viene la profecía, esa profecía tan importante de la que vamos a empezar a hablar, para entender estos temas escatológicos y para poder entender un poco, ¿de acuerdo? No es que somos escatólogos, sino estamos estudiando un poquitico el tema de ellos. Hay gente que se pone a estudiar esto toda su vida y ahí ellos pueden explicarlo mucho mejor, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 538 es cuando Daniel empieza a orar y tiene la profecía, ¿ok? El cautiverio, esto es muy importante, el cautiverio se dio por la violación del año sabático, ¿de acuerdo? Se dice Shemitah también. La Biblia dice, a ver si está acá, sí, en Levítico 25, ahora lo vamos a leer, dice que cada 7 años la tierra
tenía que descansar. O sea, dice Dios, ustedes van a cultivar 6 años, pero el séptimo año no van a sembrar nada. Ustedes sencillamente van a dejar descansar la tierra. Y es algo simbólico también con el día sábado o con el día domingo, el día del Señor, que tomamos nosotros hoy en día. ¿Sí? Para los judíos es el sábado. ¿Sí? Nosotros tomamos ese día del Señor y es muy importante. Para Dios es muy importante que nosotros estemos guardando ese día sábado. Fíjense que dice acá que fueron 490 años sin guardar el Shemitah. Más o menos todo con David, con Salomón, con todos estos reyes, ellos nunca guardaron el año sabático y no dejaron descansar la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, 490 años dividido 7 da 70 años. Entonces, fueron 70 años de castigo por no haber guardado el año de reposo, ¿de acuerdo? Ese año séptimo de reposo. Miren, vamos a ver acá, en Jeremías 25 está la profecía y 29. Esta es la profecía de Jeremías por el castigo de Israel. Segunda de Crónicas 36, vamos a ver que es muy interesante. Levítico está la ley, para que después si quieren verlo con más detenimiento lo puedan leer. Miren, vamos a leer ahí en Levítico 25:1-5. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en su tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces Dios le dio esa orden al pueblo de Israel que tenía que cumplirla. ¿Sí? Es muy interesante esto. Jeremías 25 ya está en la sentencia de juicio, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones a los reyes de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Un puntico interesante. Dios usa pueblos para castigar usa otros reinos para castigar a sus pueblos, pero no quiere decir que esté contento con ellos porque siempre va a traer juicio sobre esas naciones, ¿de acuerdo? Entonces es algo que hay que entender. Entonces ya Jeremías lo dice, mire lo que dice acá en 2 de Crónicas 36, 17 al 21, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa, me perdí, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Sí se dan cuenta que fue por no guardar ese tiempo de reposo que Dios trajo esos 70 años de cautiverio? Y en todo ese tiempo dejó la tierra reposando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir, ahora sí, eso es para que entendamos qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, qué es lo que estaba sucediendo en esos días, por qué Daniel estaba tan preocupado y tan cargado. Y llega, dice acá, ahora sí vamos a la profecía, Daniel 9:24. Dice así, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. ¿De acuerdo? En la versión Reina Valera, dice, el versículo 24 dice, y para ungir el santo de los santos. ¿De acuerdo? Algunas personas dicen que pues es Jesús. Otras personas están hablando del templo, ese templo que es celestial, ese último templo que va a estar ahí, donde Dios mismo será la presencia que esté ahí en ese templo y no tengamos necesidad de sol, todo lo que dice Apocalipsis. Entonces, ahí está para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué es lo que dice Daniel 24, en 9:24? Que hay 6 propósitos para cumplir. ¿De acuerdo? Acá lo leí. Es curioso, los primeros 3, que son estos, poner fin a su rebelión, terminar con su pecado y obtener perdón, esos propósitos se cumplieron en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Entonces, ese periodo se cumplió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso porque yo les he explicado, después les voy a mostrar seguramente la próxima clase,
cómo los profetas del Antiguo Testamento no podían dividir lo que era la primera venida de Cristo a la segunda venida de Él. Ellos lo veían como una sola, entonces no pudieron entender que primero venía para poner fin a su rebelión, para terminar con el pecado y para que obtuviéramos perdón. Ellos no pudieron entender eso, porque es que la segunda venida, miren lo que dice. Dice, en la segunda venida o en la segunda parte de esos propósitos es traer justicia eterna, confirmar la visión y ungir el lugar santísimo. Eso todavía no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿De acuerdo? En este momento no hay justicia, no ha sellado la visión, no ha confirmado la visión, no ha confirmado todo eso que está acá. Entonces la visión profética no se ha sellado, no se ha confirmado. Entonces eso lo va a hacer la segunda venida. Entonces los profetas solo veían que era un rey, Salvador, Mesías, y venía a juzgarlo, lo veían todo como una cosa. Entonces Daniel empieza diciendo, este conjunto de 70 semanas, desde 70 conjuntos de 7, o sea, vamos a hablar de 70 semanas para que sea más fácil, eso tiene que pasar todas estas cosas. Ya pasó la mitad, ahora van a pasar las otras, entonces debemos entender esto y tener mucho cuidado en esta parte. Daniel 9:25 es el que sigue. Entonces acá puse las dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles fuertes, calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. La otra versión, Reina Valera, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, acá tenemos, acuérdense que las profecías son 70 semanas y acá solo está estipulando 69, 7 y después 62, son 69 semanas, 483 años. Ojo, pero importante, años en calendario lunar. Acuérdense que los judíos siguen el calendario lunar, que son 360 días, no como nosotros que seguimos el calendario gregoriano, que son 365 años y tenemos un año bisiesto para cuadrar el desfase. El calendario lunar es el calendario que siguen las mujeres embarazadas, ¿sí? Cuando hablan de semanas, son meses de calendario lunar, por eso nunca nos cuadra, dice, pero ¿por qué dice que son más o menos? Es todo esto, ¿de acuerdo? Entonces es más exacto, es exacto todos estos años, entonces eso es importante, por si alguno se pone a hacer las cuentas, dice, ay no, pero no me cuadra, hay más años. No, lo que pasa es que tienes que restarle a 400, a todos los años que hay, quitarle los días que tendríamos en gregoriano. Entonces sigamos acá. Entonces, lo primero que dice, que para que se cumpla dice, lo primero que hay, dice, va a haber un decreto para reconstruir Jerusalén. ¿De acuerdo? Es lo primero que usted dice acá. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas, coma, y 62 semanas. Hace una división. ¿De acuerdo? Está haciendo una división. Dice, va a haber 49 años y después el resto de años es lo que va a llegar hasta que llegue el Mesías. Entonces, miren, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia que hubo esa orden para reconstruir Jerusalén? ¿De acuerdo? Ya estuvimos viendo que Zorobabel salió en el año 500, a ver, lo veo acá, para no decirles cualquier fecha. Ay, señor. Oh, bueno, ahora les encuentro la fecha. Acá, 535 fue cuando salieron, pero miren lo que pasa. Ciro el Grande, en el año 538, da una orden para reedificar el templo. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 36, y Esdras 1 y Esdras 6. Ciro da una orden. ¿Se acuerdan que Ciro fue ese hombre, ese emperador que dio orden de reconstruir el templo? Pero ojo, él mandó a reconstruir el templo, no dio orden para reconstruir a Jerusalén. Acá dice, la profecía dice que las calles y su fuerte defensa, en la otra traducción dice, se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, esta profecía o este decreto de Ciro no es el que se contempla acá en Daniel 9:25, y ese no lo tomamos para decir empezaron las siete semanas primeras. ¿Sí? Después viene otro, en el año 519 al 518, que es Darío el Medo, confirma la validez de Ciro. Ustedes lo van a ver en Esdras 6:1-2. Ustedes leen Esdras, van a encontrar que el pueblo estaba construyendo, los enemigos estaban oponiendo. Entonces llega
y le mandan carta a Darío, y Darío lo que hace es ver en la ley, en lo que está escrito, y dice, sí, lo que dijo Ciro, eso es, y Ciro tiene la razón. Punto, tan, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos acá. Entonces, hay otro decreto que viene, decreto de Artajerjes a Esdras en el año 459, perdón, y este también habla de reedificar el templo. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahora, estos tres decretos, el de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes a Esdras, era solo para reconstrucción del templo. Ellos estuvieron reconstruyendo el templo. Ustedes leen Esdras, van a ver que sí, Zorobabel se desanimó y estaban muy tristes, muy angustiados, pararon la construcción un montón de años y después volvieron a reconstruirla. Entonces, ustedes van a entender esto. Pero al final ya llega el último decreto, que es el decreto de Artajerjes a Nehemías. Eso fue en el año 445 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Este sí es la orden para reedificar Jerusalén. Eso lo encontramos en Nehemías 2, 1, 8. Ustedes leen el libro de Nehemías, van a ver que él era el copero del rey y estuvo muy triste, y el rey le dice, ¿qué tienes? Y él empieza a hablar de que mi ciudad está destruida, ¿cómo no va a estar triste? Y acuerda con el rey de volverse y le pide carta escrita, le pide esos decretos, esas órdenes para reconstruir, que le den madera, que le den la plata que necesiten para reconstruir las murallas y reconstruir la ciudad, no solamente el templo, ¿de acuerdo? Entonces, este decreto de Artajerjes es el que tomamos como inicio de las 70 semanas de Daniel, ¿de acuerdo? Este sí es el que tomamos porque ahí es donde se empieza a reconstruir Jerusalén, ¿de acuerdo? Antes no. Este es el que tenemos que ponerlo. Entonces, miren, la primera semana es esta. Son 7 semanas, son 49 años. Esdras, lo encontramos en Esdras y Nehemías. Esa es la primera semana, ¿de acuerdo? Esa es lo que estamos hablando, esta es la semana que estamos hablando de que se empieza a reconstruir el templo. Después vienen ya las 62 semanas, que esa la vamos a ver después, con 434 años, y esta es una etapa de silencio que es muy interesante porque Dios guardó un silencio absoluto, ¿sí? Se quedó callado todos estos 434 años, que ustedes, es el salto que hay desde el último libro del Antiguo Testamento a Mateo. Dios no habló en profecías, Dios no habló nada. Lo más que se puede encontrar son libros históricos, como por ejemplo los Macabeos, que están en algunas Biblias, son unos libros deuterocanónicos, no son inspirados por Dios, pero sí se pueden tomar como libros históricos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante que Dios guardó un silencio absoluto. ¿Se acuerdan que en la profecía decía son 7 semanas y después 62 semanas con coma? Porque él estaba hablando de esto. Se va a reconstruir la ciudad y en las murallas en tiempo angustioso, y después viene un periodo de 62 semanas, 434 años, donde se iba a guardar un silencio para la venida de Cristo, que es lo que tenemos ahí en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que tenemos. Ya tenemos esta profecía, ¿sí? Gloria a Dios. Ya tenemos esta profecía y podemos entender este periodo de las semanas, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando más adelante, vamos a estar viendo todo este trabajo de estas profecías, de estas 70 semanas. Las primeras 7 semanas ya las estamos entendiendo, que es cuando Daniel empieza a trabajar, y después esas semanas de silencio, 62 semanas, hasta que llegue el Mesías. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar viendo sobre esta semana, la culminación de estas 69 semanas termina con la muerte de Jesús. Vamos a estar entendiendo varias cosas para después poder entrar a la última semana, que es la que realmente nos compete. Yo les decía que es muy importante esta profecía porque estas 69 semanas se cumplieron al pie de la letra de lo que estaba diciendo acá el profeta Daniel. Entonces, con esto entendemos varias cosas. Uno, es una profecía para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Dos, que está faltando una última semana, que es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos esta profecía como la gran tribulación. Entonces, nosotros vamos a ver esta última semana, la gran tribulación y todo esto que está pasando, lo vamos a ver con más detenimiento, vamos a estar estudiando un poquitico lo que dice Apocalipsis, y vamos a tratar de entender algo que está sucediendo. ¿Por qué quería enseñarles estas cosas? Porque es que con todo lo que ha pasado con el COVID, con todo lo que está pasando en el mundial, la gente está bastante
preocupada por todo lo que está sucediendo. Entonces, dan para hablar de muchas cosas, muchas especulaciones, empiezan a hablar de cosas complicadas que a veces ni siquiera podemos entender. Y miren, ustedes en internet prenden y van a encontrar 10.000 cosas que el anticristo es acá. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que la vacuna del COVID nos la van a usar para marcarnos, que es la marca de la bestia. Yo, Dios mío, o sea, empezar a decir un montón de cosas es muy complicado. Fíjense que hace 20, 30 años, hace muchos años yo empecé el Evangelio, resulta que uno escuchaba estos temas y hablaban de ciertas cosas y decían que el anticristo iba a ser así, que el falso profeta iba a ser así. Ya han pasado los años y han cambiado un poquitico estos parámetros que están usando. Hay cosas que se han mantenido. Miren, la marca de la bestia, el microchip, lo venimos escuchando hace 30 años. ¿De acuerdo? Que ya está hecho, que lo están haciendo, que lo están colocando aquí, que lo están colocando allá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a especular sobre todas estas cosas? Que la gente después no empieza a creer nuestro mensaje, porque dice, estos tipos se la pasan hablando y no sucede nada. Estos tipos hablan y hablan y hablan y no sucede nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo quiero que entendamos es que los tiempos se están cumpliendo. ¿Cómo va a ser? No sé. Miren, yo hace muchos años yo me preguntaba, Señor, ¿cómo vas a hacer para que la gente pida un gobernante a nivel mundial? No le veo sentido. Y en estos últimos días, por lo que pasó con esta pandemia, ya la gente, lo vamos a ver, quienes están diciendo, están pidiendo, más adelante están pidiendo un líder mundial. Entonces, fíjense cómo las cosas pueden cambiar y dar respuesta a muchas otras que estamos entendiendo. Hace un siglo atrás o 2 siglos atrás, la gente decía, ¿cómo van a ver a Jesús que todo ojo lo va a ver? Hoy sabemos que hay televisión, que hay satélites, entonces empieza a cambiar nuestra perspectiva de las cosas, ¿de acuerdo?